tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del comandante del Ejército de Tierra, Juan José Pereda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y responsable en cuanto al Ejército de una misión antártica, una misión científica en la base Gabriel de Castilla en la Antártida, ¿no? Que arranca el próximo 15 de diciembre y que aquí está en el puerto de Vigo un poco con las labores de habituallamiento, ¿no? De carga de enseres y comida, entre otras cosas, evidentemente. Efectivamente, porque piensen que todo lo que nosotros nos llevamos lo tenemos que llevar desde aquí, desde España, con lo cual estamos terminando ya de cargar el barco que partirá el próximo 15 de noviembre para estar recogiéndonos en Chile el 15 de diciembre y poder hacer ese último tránsito juntos hasta la Antártida. Bueno, en la Antártida España tiene dos bases científicas, esta que acabamos de comentar, Gabriel de Castilla y Juan Carlos I. ¿De qué sirven? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué sirven estas misiones de ir allí con científicos a bordo y personal del Ejército también en labores de ayuda, digamos así? Sí, pues lo que nosotros, tanto el Centro Superior de Investigaciones Científicas en una base como el Ejército de Tierra en la otra, lo que posibilitamos es que los científicos españoles e internacionales puedan desarrollar la ciencia que se pueda sacar de allí del continente helado. Bueno, allí hay representantes de casi todos los países, o de muchos países, hay distintas comunidades científicas, ¿no? En Isla Decepción, que es el lugar elegido. Vaya nombre, yo no sé de dónde viene o cómo se escoge el lugar donde uno decide establecer esta base científica española. Pues efectivamente, a finales ya de los años 80, cuando España se lanza a la investigación científica antártica, pues se eligen dos bases. Primero la Juan Carlos I, quizás porque para España es un sentimiento encontrado esa isla que se supone que es en la que el primer hombre puso el pie en la Antártida, el Pecio San Telmo, que lamentablemente se hundió, se supone, frente a esa isla, y fueron los primeros hombres que pusieron un pie en la Antártida. Y luego, pues una isla cercana muy peculiar, porque es un volcán emergido del fondo del mar que tiene multitud de posibilidades científicas, ya que es una isla un poco común en la Antártida. Prácticamente solo la mitad está cubierta por el hielo, es un volcán emergido del fondo marino, es navegable y está repleta primero de fauna y luego de pequeña flora que aflora después de las erupciones de los finales de los años 60, con lo cual pueden perfectamente ver cómo la flora vuelve a colonizar esos espacios una vez que fue arrasada a final de los años 60 por las erupciones volcánicas. Bueno, he leído que precisamente en esas erupciones de los años 60 se arrasó con dos bases científicas de ingleses y de chilenos, si no me equivoco. Hombre, uno puede pensar que eso pueda volver a ocurrir. No sé si hay un plan de contingencia o si estamos preparados para que eso ocurra, o se teme que pueda ocurrir o no, ahora mismo está dormido. Efectivamente, sí que es peculiar y por eso yo creo que es la decisión de que el Ejército sean los que dan soporte a esta actividad científica allí por el riesgo que entraña. Tanto la apertura como el cierre de las dos bases prácticamente se hace por parte del personal de CSIC y la otra por parte del Ejército de Tierra, pero nosotros siempre llevamos con nosotros 3 vulcanólogos que son los que me dicen si podemos diariamente hacer algún tipo de labor o no dentro del volcán. Son los que, como ellos dicen, ven cómo respira el volcán diariamente para ver si se puede realizar labor científica y si no, pues para lanzar una posible misión de evacuación de la isla. Bueno, esta misión decíamos que se van de aquí el 15 de noviembre, nada, dentro de un par de días, y estarán allí en la Antártida el 15 de diciembre y se prolongará durante 100 días aproximadamente. Sí. Bueno, ¿cómo se organiza uno para estar 100 días ahí en el hielo, en la Antártida? Casi nada, ¿no? Pues es difícil, porque al final no es tan difícil saber lo que tenemos que dar, que eso sí lo tenemos perfectamente claro, sobre todo es difícil calcular los por si acasos. Allí no hay nada, efectivamente, no hay nada que esté más cerca de 1000 kilómetros, 4 días de navegación de ida y otros 4 días de navegación de vuelta para algo que se nos haya olvidado, con lo cual es muy difícil y muy costoso. Por eso tengo un gran equipo pensando en cada uno de los detalles que necesitamos para poder subsistir sin ningún tipo de problema durante esos 100 días. Piense que si nos fallase cualquier tipo
de elemento de la calefacción, tendríamos que evacuar la base y sin calefacción no podríamos sobrevivir, con lo cual tenemos que llevar muchísimos por si acasos, un contenedor de por si acasos para poder afrontar cualquier tipo de eventualidad que tuviésemos allí. Bueno, entiendo que en esa isla los españoles no son los únicos científicos que están, sino que habrá otras bases de otros países con los que se establezca cierta relación, que sea los domingos por la tarde, por decir así. Efectivamente. Ahora mismo son 2 bases no permanentes, solo de verano austral, que es la base argentina de Decepción y la base española Gabriel de Castilla. Pero piense que hay multitud de nacionalidades, porque el proyecto polar español también favorece que muchos proyectos internacionales vengan a la base Gabriel de Castilla, igual que otras naciones, y España está interesada en mandar proyectos científicos a las bases de otras nacionalidades. ¿Qué experimentos, qué científicos, quiénes van dentro de esta campaña y a experimentar qué, a investigar el qué exactamente? Pues principalmente hay 3 ramas. Una es la vulcanológica, obviamente, porque es un volcán activo, con lo cual su investigación es impresionante y los vulcanólogos es una pieza importante dentro de la misión. Y por otro lado, las 2 ramas, tanto del estudio terrestre como del estudio de fauna y flora. Piense que, como he dicho antes, la flora fue totalmente arrasada a finales de los años 60, con lo cual se está viendo cómo la flora vuelve a colonizar esos espacios en los que estaba, y luego la fauna, que allí es impresionante. Como decía alguno de mi equipo, es meterse dentro de la tele en un programa de National Geographic, porque está uno en la base, sale por la mañana y tiene una colonia de pingüinos de 10 o 12 revoloteando por allí, tenemos focas de Weddell, foca leopardo, tenemos este año, por ejemplo, proyectos con pingüino barbijo y con lobo de mar, alguna que otra ballena por las afueras de la isla, con lo cual hay muchas posibilidades de estudio de todos estos elementos. Entiendo que hay proyectos de investigación, no sé, pregunto, de diversas universidades o del CSIC. ¿Quién decide qué cosas, cuál es el filtro para decir, bueno, pues vamos a centrarnos en la fauna, en esta especie, porque nos interesa por tal motivo, o en la flora por tal motivo, o son las universidades las que, bueno, se posicionan, o cómo Efectivamente. funciona? Todas las universidades o centros de investigación son los que optan anualmente a la investigación y financiación del Programa Polar Español del Ministerio de Ciencia, y es un conjunto de expertos científicos los que deciden qué proyectos, cuándo y cómo se financian esos proyectos para poder ir a la Antártida. En el caso concreto del Ejército, ¿realiza algún tipo de experimento o simplemente son labores de intendencia, que no me salía antes la palabra? No, obviamente nuestra primera labor es, pues, como les he dicho, posibilitar que los científicos puedan hacer su labor, que es lo que estamos haciendo allí. Es el continente de la ciencia, con lo cual nosotros lo que hacemos es posibilitar la ciencia. Nosotros también intentamos también hacer nuestra pequeña ciencia, nuestra experimentación. Este año, por ejemplo, llevamos 3 proyectos de 3 universidades, Universidad de Navarra y Universidad de Zaragoza, que van a estudiar cómo crear nuevos contenedores de alojamiento para que gastemos muchísima menos energía de la que necesitamos, e incluso en un futuro pudiésemos solo nutrirnos de energías limpias allí. Y luego en la Universidad de Burgos, que va a llevar un proyecto de vulcanología. Pero también hacemos experimentación en el ámbito del Ejército de Tierra. Este año vamos a llevar un proyecto de transmisión por frecuencias de muy alta frecuencia, valga la redundancia, con la Universidad de Gran Canaria, de tal manera que nosotros intentamos transmitir desde allí a 13.000 kilómetros vía ionosfera para poder contactar con territorio nacional, que para nosotros las telecomunicaciones son básicas. Y otra, pues, de experimentación de equipamiento que ahora mismo tenemos desplegado en Letonia, prácticamente en el Ártico, en el Ejército de Tierra, para ver cómo se comporta en el Polo Sur, en este caso. Se dice que la Antártida obviamente es un territorio a preservar porque ahí están las claves del futuro de la vida en la Tierra, el cambio climático. Precisamente va por ahí la pregunta, es decir, ¿qué nos estamos jugando con este tipo de investigación? ¿Qué nos estamos jugando con nuestra presencia en la Antártida, que están prácticamente todos los países desarrollando investigación? Pues muy probablemente nuestro futuro sobre la Tierra. La Antártida no solo es un continente, aunque esté allí alejado y aislado, muy importante para el control de la temperatura en la Tierra, por esos glaciares que tiene. Piense que es el 80% del agua dulce de la Tierra y el 90% del hielo que tenemos.
ese mar Antártico que es el que controla la temperatura de la Tierra, sino también por esos estudios, puesto que es un continente tan aislado que cualquier mínima variación a los científicos le da prácticamente inmediatamente una posibilidad de estudiar un cambio en su comportamiento. No es lo mismo que la fauna o la flora que hay en el resto del mundo, que está muy condicionada por muchísimos variables, pero allí cualquier cambio en la Antártida nos da una reacción por parte de la flora o la fauna que les permite a los científicos ver cuál va a ser el futuro o ver que algo está yendo mal en el planeta. No sé si en su caso es la primera vez o no que va a estar allí, que se embarca en una expedición de estas características, ¿lo es, no? He estado, como en todas las misiones militares, pues 10 días viendo cómo se desarrolla allí la vida, porque al final eso me permite a mí planear la expedición y preparar al personal que llevo conmigo también. En el caso de los científicos, el grupo que va repite en algunos casos o es gente, bueno, pues que en este campo es la primera vez que se van a trasladar hasta allí. Hay de todo. Normalmente, obviamente, es un pequeño grupo central de investigadores que están perfectamente centrados en todo el tema antártico, pero siempre aparecen nuevas investigaciones. Piense que estos proyectos del Comité Polar tienen una duración de entre 1 y 4 años, con lo cual hay científicos que desarrollan su investigación durante al menos 4 años, o sea que sí que hay una pequeña permanencia y se encuentra uno con unos científicos que llevan allí pues desde finales de los 90, con mucha experiencia y mucho saber sobre la isla. Están censados allí, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Por qué las campañas duran 100 días y después la base se cierra? No digo que el personal se quede allí todo un año, pero podríamos reciclar personal e ir a otros investigadores. ¿Es una cuestión presupuestaria? ¿Es una cuestión de que cuando llega el invierno austral pues no hay nada que investigar? ¿Por qué? No es que no haya que investigar, pero al final es una cuestión de la demanda de los científicos, ¿no? Para España es muy costoso y peligroso mantener fuera del verano austral esa base, y hay otras bases permanentes, con lo cual también se pueden utilizar esas otras bases permanentes para poder investigar durante todo el año. Piense que en Decepción ya, una vez que pasa el verano austral, las condiciones climatológicas son muy duras y entonces la verdad es que sería muy difícil mantenernos en esa base. Tendríamos que como se hace en otras ocasiones, saltar a una de las bases permanentes que hay ya en el continente antártico. Hablamos de que España tiene 2 bases, la Gabriel de Castilla y la Juan Carlos I. Yo no sé qué distancia hay entre una y otra, si están, como quien dice, a unos pocos kilómetros o está a días de navegación. No, está como a 7 horas de navegación. Se puede ver en días claros desde una a la otra, pero claro, obviamente son 30 millas en la mar que difícilmente se puede hacer sin un barco antártico. Nosotros disponemos tanto una base como la otra de lanchas tipo Zodiac, pero no nos permiten el salto de una a otra. Tiene que ser uno de los barcos antárticos los que nos haga el trasiego de personal o material entre una y otra. ¿Cómo es la relación entre ambas bases? ¿Son complementarias? ¿Hay cooperación? ¿O bueno, uno prácticamente desconoce al que está en el otro lado y ni se mira ni se toca, como bien dice? No, nos conocemos aquí en España, trabajamos juntos en España, pero luego allí, por lo que he dicho, por la distancia, se coopera no permanentemente, no diariamente, tenemos enlace diario y nos hablamos los unos a los otros, pero sí que es verdad que hasta que no pasa un barco nosotros no podemos tener contacto, pero sí que colaboramos siempre. A nosotros obviamente se nos olvida algo, a ellos se les olvida algo, pero la otra base lo ha previsto, con lo cual al final siempre entre bases, entre barcos y entre países en la Antártida, eso que se llama la familia antártica funciona perfectamente. ¿Hay cooperación? ¿Hay incluso proyectos de investigación que sean internacionales de distintos países que estén aportando recursos para investigaciones que afecten a varios? Sí. Nosotros este año, tanto en los propios proyectos españoles hay personal extranjero, porque piense que un proyecto español puede ser como en este caso del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que es el que estudia los pingüinos barbijo que hay en la base, pero tiene dentro del proyecto español tiene personal extranjero, como va a ser este año checo, pero también tenemos proyectos plenamente extranjeros. Este año tenemos proyectos portugueses, chilenos, de Gran Bretaña.
Que también tendrán base allí, entiendo. No, ¿Gran Bretaña no tiene base? Sí, tiene bases, pero no en la isla de excepción. Entonces, y les interesa por lo que sea. Efectivamente, ir a investigar. Esto se hace mucho. Los intercambios entre programas polares se hace mucho, de tal manera que las bases sean las mínimas imprescindibles y el impacto ecológico sea el mínimo imprescindible, y lo que se busca es hacer intercambios entre países para que no tengan que aflorar más bases y poder utilizar las que tenemos ahora por todos los países que realizan investigación allí en la Antártida. Cuando hablamos de investigación en España siempre nos viene a la mente la palabra precario, ¿no? Que España, el gobierno, no invierte lo que debería en investigación, en desarrollo, en I+D+I, ¿no? También en innovación. Claro, la parte científica, esta es una ciudad muy volcada en la investigación marítima, en la que tiene que ver con la investigación marina y todo eso. Nuestra presencia en la Antártida, comparada con otros países, ¿estamos en qué nivel? ¿Somos un país con una muy buena presencia, con una presencia media, o miramos a los franceses, miramos a los italianos, qué sé yo, y es que tienen allí unos campamentos que, vamos, y unas investigaciones que nosotros vamos con el, con el quimicefa. Sí. No, pues mire, obviamente yo no soy quien para hablar de esto, pero me remito a las palabras que nos traslada el secretario de Proyectos del Comité Polar. Obviamente, España tiene la capacidad económica que tiene y la volcada a la investigación, pero para tener esos medios que tiene investigación, los productos que se realizan, normalmente los científicos miden esto en las publicaciones, tanto en libros como en revistas científicas, son espectaculares. Nos puso una gráfica de lo que España invierte en I+D+I en la Antártida solo, y lo que los científicos, los proyectos españoles publican, y es increíble lo que estos investigadores hacen con el poco tiempo que pueden estar allí en la Antártida. O sea que estamos, a nivel presupuestario, estamos por debajo de otros países, pero a nivel divulgativo y a nivel de investigación y de esos procesos que realizan los investigadores, estamos prácticamente a nivel de las primeras potencias en la Antártida. Además, la presencia en la Antártida, digamos que es la primera fase del trabajo, es decir, una vez que termine la campaña y se vuelve a España, se analizan esos datos. Entiendo que el proyecto va mucho más allá de, obviamente, estar allí pues, durante 100 días, ¿no? Efectivamente, pero hay de todo, ¿eh? También hay, obviamente, los equipos de investigadores no son los 2 o 3 investigadores que por proyecto pueden estar allí en la Antártida, sino que detrás, en sus universidades y centros de investigación, pues tienen mucha gente trabajando para ello. Y también nosotros les posibilitamos esas comunicaciones al instante, porque muchos de los proyectos necesitan esa inmediatez para poder analizar los datos que sacan de allí. Nosotros desplegamos 2 terminales satélites que les dan cobertura, tanto para posibilitar que esos datos se reciban prácticamente en el instante en España, como para también la labor divulgativa que realizamos, tanto los militares, que tenemos pues múltiples videoconferencias cuando estamos allí, alrededor de 2 o 3 al día. El año pasado llegaron a 115 en colegios y centros educativos, como ellos mismos. El año pasado hubo un profesor de la Universidad de Salamanca dando clase desde allí, desde la propia base Gabriel de Castilla, en directo a sus alumnos allí en Salamanca. O sea que se posibilitan las 2 cuestiones. Obviamente, el análisis de los restos de las muestras de los animales o de las plantas tienen que venir a España, se ultracongelan en los barcos en Sarmiento de Gamboa, en las Paredes, y tienen que venir a España para ser analizados. Pero el resto nosotros les posibilitamos esa posibilidad. Decía usted que ha estado durante 10 días viendo un poco cómo son las condiciones de vida, de alguna manera aclimatándose para llegar allí a ver qué es lo que se encuentra. La parte científica, ¿qué requisitos se le pide a uno, sobre todo en cuanto a físicos, en cuanto a tal, más allá de es que voy a desarrollar tal investigación, por parte del Ejército o por parte del Estado se pone algún límite de decir, bueno, es que hace falta tales condiciones para soportar? Sí. Tanto militares como científicos. Tenemos que pasar un reconocimiento médico en el Hospital Militar Central de la Defensa en el Gómez Ulla, que tiene unos requisitos muy específicos para poder pasar a la Antártida. Cada comité polar de cada nación tiene unos son diferentes a los otros, pero todos tenemos que pasar los mismos requisitos físicos, porque obviamente no es un lugar de estudio que sea especialmente cómodo o la situación sea agradable en cuanto a la seguridad, con lo cual obviamente tienen que tener unos requisitos físicos, tanto unos como otros, tanto científicos como militares. Hablemos del día a día. Decíamos al principio de esta entrevista que se están cargando, creo que son 13 contenedores en el buque, y alguno de ellos por si acaso ocurren cosas. ¿Cómo se organiza uno el día a día? Me refiero en cuanto a comida, en cuanto a higiene, incluso en cuanto a un poco de tiempo libre cuando llegue la noche. ¿Cómo se hace? ¿Qué se come allí? Bueno, nosotros empezamos los lunes normalmente
y terminamos los lunes. Como dice uno, nosotros vamos a tener ahí 100 lunes, porque todos los días van a ser el lunes. Normalmente comenzamos la jornada a las 8 de la mañana. Previamente, el día anterior, ya hemos contactado tanto los investigadores principales de los proyectos científicos como nosotros que damos el apoyo para ver las necesidades que tiene cada proyecto y nosotros organizar pues, nuestras barcas, nuestro personal para darles seguridad, para darles apoyo, para transportarlos y demás, para posibilitar ese día a día. Hay muchos de los proyectos que salen durante toda la jornada hasta por la noche y otros pues, que solo normalmente hacen trabajo de campo por la mañana, por la tarde y el resto del tiempo lo dedican a analizar esos datos y a mandar informes también para España. Solemos terminar sobre a las 9 de la noche, que es a la hora que nosotros cenamos, y después sí que se tiene, por decirlo así, un tiempo para cada uno, ¿no? Para poder llamar a España, pero normalmente lo que se organiza allí, lo que he visto yo que se organiza son mesas donde los científicos y los militares empiezan a compartir entre unos y otros, entre unos proyectos científicos y otros, porque alguno no había previsto que puede que el otro científico, el otro grupo les apoye en otra rama de su investigación, y la verdad es que son mesas redondas, 2 o 3 mesas redondas por la noche entre unos y otros de cómo se pueden hacer las cosas, cómo nos podemos apoyar los unos a los otros, porque tanto los científicos se convierten en militares para apoyar a otros, como nosotros nos convertimos también en científicos apoyándoles y ayudando, pues como este año que tenemos que ayudarles a atrapar lobos marinos para poder investigarlos y demás, y ahí la verdad es que hay una labor de difusión y de conocimiento de los unos a los otros impresionante. Me preguntaba yo por el tema de la comida, ¿no? En estas cosas. ¿Cómo se lleva? ¿Es comida, se dice, visualizada? ¿O cómo es exactamente? No, nosotros ahora mismo hemos cargado casi 4 toneladas de comida congelada la mayoría de ella y algo refrigerada, pero casi todo congelado y casi todo se lleva de aquí, de España. Luego, pues cada mes o cada 3 semanas, alguno de los barcos españoles, o Sarmiento de Gamboa o el Hesperides, nos trae algo de producto fresco desde Chile o Argentina, pero el 95% de los productos se llevan desde España, se lleva congelado. Y como en toda expedición no falta cocinero, entiendo. No, de hecho me llevo 2. Llevo 2 vertientes, me llevo una cocinera gallega y un cocinero levantino, así que podremos disfrutar de esas 2 vertientes de la comida española y vamos, no creo que tengamos ninguna pega para eso. La verdad es que es una de las cosas que más se aprecia. Nosotros los militares estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo fuera de casa, viviendo donde no conocemos, alimentándonos por alguien que no conocemos, pero claro, el personal científico que acude por primera vez allí, que ve aquello y lo disfrutan espectacularmente. Entiendo que será una experiencia, sobre todo decía usted en su caso. Yo no sé si alguno del grupo de militares ya repite o cada año el grupo es nuevo. Prácticamente el grupo es nuevo, pero sí que hay 2 personas que repiten, que son los encargados, por un lado, de los motores, de esos generadores sin los cuales no podríamos vivir. Sin la electricidad que hay en esos generadores, pues obviamente la vida en la base es imposible. Y otro encargado de los lugares de trabajo y de las instalaciones. Piense que para poder pasar el invierno a la base tenemos que dejarla, tanto en los motores como en las instalaciones, sin nada de líquido en ninguna tubería. Cualquier gota de líquido que se quede en una tubería, al año siguiente, a la hora de abrir la base, sería una tubería, pero ya en un motor o una instalación rota que tendríamos que reparar antes de poder abrir la base. Con lo cual ellos son los encargados, ellos 2 son los encargados de cerrar la base y al año siguiente son los encargados de abrirla. El resto del personal solo vamos una vez, solo tenemos la posibilidad de disfrutar de esta experiencia una vez. Porque entiendo que la primera labor es poner todo aquello a funcionar, nada más llegar. Entiendo que tampoco será fácil, ¿no? Evidentemente. Efectivamente, piense que están 9 meses con esas temperaturas, con ese polvo del volcán entrando por todas y cada una de las ranuras, por mucho que cerremos, el polvo del volcán se mete en todo, que todas las tuberías están vacías, que tenemos que tirar tuberías hasta esos cráteres que tienen unos ibones, que es desde donde nos abastecemos con el agua, con lo cual estamos unos 5 días que únicamente con el apoyo de los vulcanólogos que están mirando al volcán, el resto lo único que hacemos es poner la base en funcionamiento. Y lo mismo sería a la hora de cerrarla. En su caso, ya que dice que solo tienen la oportunidad de ir una vez, ¿son ustedes los que han presentado la solicitud al Ejército? ¿El Ejército les ha seleccionado? ¿Cómo es este proceso? Pues sí, normalmente primero se elige al jefe de la campaña.
con mucho tiempo de antelación. De hecho, a mi sucesor lo están eligiendo esta semana y el jefe de la campaña es el encargado de elegir al resto de los 12 componentes que van a acompañar. Piense que cada uno de los componentes tiene que ser muy especialista en lo suyo. Por ejemplo, el cocinero tiene que tener una experiencia bastante importante en estas lides, pero luego el equipo tiene que ser multidisciplinar, porque el cocinero cocina un día y cuando no está cocinando porque es el otro cocinero el que cocina, es el patrón de una barca. Es el que va con los científicos en este caso, pues a atrapar igual lobos marinos, a guiar a unos científicos a un ibón a toda la zona de la isla, con lo cual obviamente también la multidisciplinaridad pues es muy importante en este caso. Desde luego no se ha visto en otra como esta, esto de tener que ir a atrapar lobos marinos, ¿no? No creo que me vuelva a ver en la vida en una situación, yo creo que tan hermosa como esta. Bueno, pues ojalá que sea todo para bien, que disfruten de la experiencia y que, sobre todo, saquemos unos buenos resultados de esos proyectos de investigación en la base Gabriel de Castilla, una de las dos bases que tiene España junto con la Juan Carlos I en la Antártida. Comandante Juan José Pereda, el responsable de esta misión antártica, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias también a ustedes por su presencia, como siempre, al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.